Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y hoy, como todos los jueves, tenemos el curso de lenguaje para tercero de secundaria. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver también otra clasificación de palabras. Anteriormente vimos con relación al verbo, ¿no? ¿Qué tipos de verbo había? ¿Qué accidentes gramaticales poseían? Entre otros, ¿no? Ahora vamos a agrupar a un tipo de palabras llamadas categorías invariables. ¿No? Este tipo de palabras tienen esta denominación porque son aquellas que no sufren accidentes gramaticales. Es decir, no hay una modificación en persona, en número, en tiempo. No tienen esa característica, ¿no? No señalan esos tipos de accidentes. Por eso se llaman categorías invariables, no cambian. Y entre esas categorías invariables tenemos a tres tipos de palabras. Los adverbios, como estamos viendo en su libro. Luego tenemos las preposiciones y las conjunciones. Esos o esas tres ya pertenecen a las categorías invariables. ¿Ya? Para iniciar la clase, recuerden que ustedes deben ubicarse en la página 20 de su libro de lenguaje. ¿Ok, chicos? Entonces, iniciemos con los adverbios. Recuerden que los adverbios son palabras que van a complementar al verbo, ¿no? Por eso el nombre de adverbio, ¿no? Complementan al verbo en su mayoría, pero también pueden complementar a un adjetivo o incluso a otro adverbio, ¿ya? Tiene esa característica. Ahora, ¿qué más con respecto a los adverbios? Son palabras que van a señalar tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación, entre otros aspectos, como vamos a ver posteriormente. ¿Ok? Ahora, los adverbios se reconocen también a través de preguntas, ya que lo vamos a ver, como les dije, a medida que vamos avanzando. Un ejemplo, nos dice, trabaja bien. Aquí nos han señalado bien como un adverbio. ¿Por qué? Porque dice acompaña al verbo. ¿Ya? Ahora bien, es un adverbio de modo. Y los adverbios de modo indican un estado y se reconocen a través de la pregunta qué, perdón, a través de la pregunta cómo más el verbo. Por ejemplo, ¿cómo trabaja? Bien. Como respondió esa pregunta es un adverbio de modo. Muy linda. Aquí, muy es un adverbio. En esta ocasión está complementando o modificando a un adjetivo, que es linda. Y muy nos da la idea de cantidad. Recuerden que los adverbios expresan eso, tiempo, lugar, cantidad, modo, entre otros aspectos. Más allá. Más es un adverbio. Allá también es otro adverbio. Allá es un adverbio de lugar. En este caso más está modificando a otro adverbio. Y más es un adverbio que señala cantidad. ¿Ok? Entonces hemos visto ejemplos en una oración o una expresión. Luego, dice hay de dos clases, primitivos como sí, aquel, ya. Dice que se componen de una sola palabra. En cambio, los derivados son aquellos que ya se han funcionado particularmente ya en los adverbios de modo que tienen la terminación mente. Por ejemplo, cortésmente, útilmente, ¿no? Son los adverbios derivados. La clase de adverbios es la parte que ustedes deben conocer muy bien. ¿Ya? Hay adverbios de lugar. ¿Por qué? Porque señalan eso, una ubicación general. ¿No? ¿Cuáles son? Aquí, allá, arriba, abajo, delante, detrás, cerca, lejos, etcétera. ¿Cómo reconozco a los adverbios de lugar? Realizando la pregunta ¿dónde? Más el verbo. ¿No? ¿Dónde? Más el verbo. Tiempo son hoy, ayer, tarde, temprano, antes, después, luego, ya, etcétera, ¿no? ¿Cómo reconozco estos adverbios? Luego de la pregunta ¿cuándo? Más el verbo. ¿No? Cantidad. Son mucho, poco, bastante, apenas, demasiado, etcétera. La pregunta para reconocer estos adverbios es ¿cuánto? Más el verbo, ¿no? Modo. Bien, mal, suavemente, cariñosamente, brutalmente, rápidamente, etcétera. ¿Cómo reconozco? A través de la pregunta ¿cómo? Más el verbo. Las de negación son no, nunca, jamás. La pregunta es sí o no.
duda, quizás, tal vez, posiblemente, probablemente, ¿no? Afirmación, sí, afirmativamente, verdaderamente, positivamente, ¿no? Y tenemos esos adverbios, ¿ok? Luego nos mencionan las locuciones adverbiales. Ya las locuciones van a ser un grupo de palabras que van a señalar qué cosa, tiempo, lugar, o sea, señalan lo mismo, ¿no? Tiempo, lugar, modo, sino que se llaman locuciones porque es un grupo de palabras que van a indicar eso, ¿ok? Dice, se llaman de esta manera a ciertas construcciones en conjunto presentan situaciones adverbiales, es decir, ¿no? Son grupos de palabras que van a presentar tiempo, modo, lugar, etcétera, ¿no? Ejemplo, dice, vino inmediatamente, ¿no? Este es un adverbio de tiempo, indica en el momento. En una forma de expresarlo en una locución adverbial sería vino en un 2 por 3. En un 2 por 3 significa inmediatamente. Es una locución adverbial. ¿Ok? ¿Cuáles son las locuciones adverbiales más comunes? Tenemos ahí más o menos, de vez en cuando, a menudo, de repente, a tontas y a locas, ¿no? Aquí tenemos varias locuciones. ¿Ya? Luego tenemos los adverbios relativos, que son como, cuando, donde, mientras, apenas, ¿no? Lo hizo como se lo indicaron. Él lo hará cuando vuelva. Todo está donde lo dejaste ayer, ¿no? Cada adverbio, en este caso adverbios relativos, indican tiempo, modo, de acuerdo a lo que expresen en la oración. Aquí tenemos los adverbios interrogativos o exclamativos. ¿Cómo te encuentras? Que indica el modo. ¿Cuándo vendrás? Que indica el tiempo. Dime dónde estuviste, que indica el lugar, ¿no? El segundo tipo, ¿ya? Son las preposiciones, ¿no? Son las preposiciones. Las preposiciones son palabras que van a servir para unir, para enlazar a una frase o a palabras. Permite una unión y no tiene significado por sí solo. ¿Ya? Tenemos las preposiciones. Por ejemplo, casa de juguetes. La preposición de sirve como enlace entre el sustantivo casa y el sustantivo juguete. ¿Qué está haciendo esta preposición? Uniéndolos y relacionándolos. Esa es la función de las preposiciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las preposiciones? Igual ustedes deben recordarlas muy bien, por favor. Son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, mediante, vía, luego pro, durante, sin, sobre y tras. Esas son las preposiciones. ¿Ok? Las locuciones prepositivas también sería un grupo de palabras que cumplen como una preposición, es decir, como un enlace. Se evaluará según tu opinión. Aquí encontramos la preposición según. Se evaluará de acuerdo con tu opinión. Esta es una frase, ¿ya? O locución prepositiva. ¿Cómo sé? Porque lo puedo reemplazar por una preposición. Según, se valora según tu opinión. Se puede reemplazar, ¿ya? Es una preposición, una locución prepositiva. ¿Y cuáles son? Sobre la mesa, en contra de, ¿no? De acuerdo con, en medio de, entre otras. Las conjunciones, que es otro tipo de palabra, dice, es una palabra invariable. Las tres son invariables, ya dije, porque no presentan accidentes gramaticales. Dice que funciona como un nexo, como un enlace, algo parecido a las preposiciones, pero es un enlace, ¿ya? Entre palabras o ideas, ¿ya? Y en ese enlace van a crear una relación. ¿Relación de qué? Puede ser de oposición, de causa, de condición y adición. ¿Ok? Repito, las conjunciones son palabras que van a enlazar por lo general a ideas, pero puede enlazar también a palabras. Pero, ¿cuál es la diferencia con la preposición? Que van a crear una relación. ¿Una relación de qué? De oposición, de causa, de condición, ¿no? Etcétera. Y tenemos la clasificación de las conjunciones. Tenemos las conjunciones coordinantes, ¿ya? Dentro de las coordinantes tenemos
a las copulativas. ¿Cuáles son esas conjunciones? La e, la i, la ni que. Por ejemplo, José, acá hay un, vamos a agregar aquí, debe decir José e Irene llegaron, ¿no? Tenemos el uso ahí. Las copulativas sirven para agregar más ideas, ¿no? Por ejemplo, María, Carlos y Juan fueron de paseo. Ahí. Las copulativas permiten agregar. Las disyuntivas son la u, o, ¿ya? O, u, ahora bien. Esas son las que nos permiten elegir, ¿no? Estudien o no saldrán al descanso. Las adversativas que son pero, sin embargo, si no, no obstante, aunque, ¿no? Son aquellas que nos indican una oposición, un obstáculo. Por ejemplo, llegamos pero tarde, ¿no? Indican un obstáculo, una contradicción. Los oscilativos, con, que, luego, así, por tanto, son aquellos que no van en una secuencia de tiempo, ¿no? Te lo advertí, luego no te quejes. Las subordinantes unen a dos ideas, ¿no? En las cuales una será la principal y la otra será la dependiente o llamada subordinante. Tenemos subordinantes de causas. ¿Por qué? Ya que, puesto que. Vine porque lo quiero, ¿no? De causa. Condicionales, sí, siempre y cuando, en tanto. Vuelve, si puedes, hay una condición. Concesivas, aunque, a pesar de, aun cuando. Ingresaré, aunque te opongas. Consecutivas, que tal era su amor que se fue, ¿no? Y la comparativa, como tus ojos como lucero. Entonces, tenemos los tres tipos, ¿no? Los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a desarrollar los ejercicios que están en su libro, en esta sección, pero tengan en cuenta que ya para que puedan trabajarlo adecuadamente, ustedes deben repasar esta sección, saber, ¿no? Cuáles son las conjunciones, cuáles son las preposiciones, cuáles son los adverbios. Chicos, entonces tienen que saber muy bien esta sección. Reconoce los adverbios. Ojo, recuerde que los adverbios son palabras que van a complementar a un verbo, a un adjetivo u otro adverbio. Y que tienen como clasificación adverbios de modo, tiempo, lugar, afirmación, negación, duda, etcétera. Y cada adverbio se reconoce a través de una pregunta, ¿no? Entonces, lo mejor sería escribir bien algunos acontecimientos cotidianamente. ¿Ok? Entonces, lo mejor sería escribir bien algunos acontecimientos. Entonces, les ayudo. Hay dos adverbios, ¿ok? El primer adverbio sería bien. Es un adverbio de modo. ¿Ya? ¿Cómo sería escribir? Bien. ¿Ok? Escribir bien. Está complementando al verbo. Es un adverbio de modo, ¿no? Cotidianamente. Esa es la idea de... Exacto, es un adverbio de cotidianamente. Está diciendo diariamente. Es un adverbio de tiempo. Vamos a colocarlo a la parte final, ¿ya? Bien, sería un adverbio de modo, ¿ya? Y el otro, cotidianamente, un adverbio de tiempo, porque expresan eso. Ahora, todo será mejor, porque ellos viven aquí desde hace mucho tiempo. Hay dos adverbios. ¿Cuáles serían? El primer adverbio es de tiempo. ¿Qué palabra indica tiempo? ¿Cuál es? ¿Lo identificaron, chicos? Es el adverbio ahora. El otro adverbio, ¿ya? Es un adverbio de cantidad. ¿Identificaron qué palabra indica cantidad? Mucho. ¿Ok? 3. Naturalmente, ya no puedo escribir nada claro sobre dichas cuestiones. Aquí hay un solo adverbio. ¿Ya? No, hay dos incluso. El primero es un adverbio de modo. ¿Ya identificaron cuál es el adverbio de modo? Naturalmente, ¿no? Por la terminación que llevan
estos adverbios de modo, que es la terminación mente, ¿no? El otro es un adverbio de negación. ¿Y qué palabra indica negación? No. ¿Ok? 4. Estoy demasiado alejado y lo único que puedo decir es palabras vanas. El primer adverbio que aparece es un adverbio de cantidad. ¿Ya? ¿Han identificado cuál es el adverbio de cantidad? Demasiado. Muy bien. ¿Qué significa muy, no? Y aquí solamente habría un adverbio. En la 5, claramente te expliqué sobre los principios más importantes que debería tratar. El primero es un adverbio de modo y el otro es un adverbio de cantidad. A ver, chicos, ¿cuál es el adverbio de modo? El primero que aparece es claramente, correcto. Y el adverbio de cantidad, más. ¿Ok? Por eso es importante que ustedes sepan los adverbios. Por eso deben repasar ya la clasificación o tipos de adverbios que están en las hojas anteriores. Chicos, luego, anteayer fue mucho más complicado y hubo además esa serie de coincidencias. ¿Ok? Veamos. El primer adverbio es de tiempo, el que aparece. El otro adverbio ya es de cantidad. Incluso hay dos de cantidad ahí que aparecen. ¿Okay? Entonces, el adverbio de tiempo, ¿cuál sería? Anteayer. Correcto. Y el adverbio de cantidad, mucho y más. ¿Ok? Hay dos adverbios de cantidad. 7. Pero no me entretendré poniendo todo por escrito, ni ahora ni nunca. ¿Ok? El primero es un adverbio de negación. El segundo que aparece... Ya, a ver un momentito. Negación. El segundo que aparece es un adverbio de tiempo. Y el tercero es un adverbio de negación. Listo. ¿Cuál es el primero de negación? Sería no. Muy bien. El segundo adverbio, ahora. El tercer adverbio, nunca, que es de negación. 8. Lo curioso es que no estoy nada dispuesto a creerme algo loco. ¿Cuál es el adverbio? Que decíamos que era un adverbio relativo, ¿no? Listo. 9. ¿Acaso? También me estoy viendo un adverbio, ¿ah? Que es no. ¿Qué adverbio es? De negación. 9. ¿Acaso después de todo fue una ligera crisis de locura y ya no quedan rastros? Veamos. Primer adverbio, después. ¿Qué otro adverbio hay? Exacto, no. El primero es un adverbio de tiempo y el segundo de negación. Hoy los extraños sentimientos de la otra semana parecen muy ridículos. Son dos adverbios. ¿Cuáles son? Hoy y muy. Correcto. Hoy sería un adverbio de tiempo. ¿Y qué más? El otro muy sería un adverbio de cantidad. ¿Ok? Entonces estamos viendo ahí la serie de adverbios. En la 2 nos piden cerrar las preposiciones. ¿Ok? Recuerden que las preposiciones son palabras que sirven de enlace, que unen, por lo general, a palabras o a frases. ¿Ok? Entonces, estoy entre la espada y la pared. ¿Ok? ¿Cuál es la preposición? Vamos a recordar. Había en, para, con, sin, desde, hacia, contra, hasta, ya, entre y algunas más. Entonces, aquí la preposición sería entre. ¿Ok?
entraron durante la noche. ¿Cuál es la palabra, la proposición? Entraron en la noche. Durante está enlazando esta idea. Durante es la preposición. Deben formar un grupo según las indicaciones que se les dio. ¿Cuál es la preposición? Según. ¿Ya? Entregó el dinero bajo amenaza de muerte. Bajo, preposición, de, preposición. Estos víveres han sido recolectados por los damnificados del sur. Por es una preposición y del es un artículo, que es la unión de una preposición más un artículo. Pero diríamos que dentro del artículo del está incluido la preposición de. Me dirijo a ustedes mediante esta carta. Hay dos preposiciones, a y la preposición mediante. El proyecto se realizará por encima de las colinas de la izquierda. Aquí hay varias preposiciones. Por, luego de y nuevamente de. Viajó a Chile vía terrestre. La preposición sería a. Y también vía, ¿no? 9. He trabajado de 1 a 9 en la biblioteca sin mayor descanso. Preposición de, luego la preposición a, preposición en. ¿Ok? Tenemos las preposiciones. 10. Ahora, tras ese problema, solo nos queda mirar hacia el futuro. Hay dos preposiciones, que es tras y la preposición hacia. También me estaba olvidando aquí la preposición sin. ¿Ok? Luego en la tercera parte nos piden conjunciones. Recuerden que las conjunciones son palabras que unen ideas y crean una relación de contradicción, una relación de consecuencia, ¿no? Entre otras. Y por lo general aparece en el medio de la oración, ¿no? Vino tarde porque no pudo encontrar un taxi a esa hora. Está uniendo dos ideas y está indicando la causa. Aquí está la conjunción. Igual ustedes tienen que repasar muy bien esa serie de conjunciones porque hay conjunciones de contradicción, no hay conjunciones de adición, conjunciones disyuntivas, entre otras, ¿ok? No sé que ni hoy ni mañana, perdón, yo sé que ni hoy ni mañana podremos encontrar una justificación para esto. ¿Cuál es la conjunción? Ni, ni. Dijeron lo que tenían que decir. Por lo tanto, acá está la conjunción, ¿no? Que une dos ideas. Ya no hay lugar para quejas. Consecuencia, ¿no? El poeta intenta decir la verdad. Miente cuando lo intenta. ¿Ok? ¿Cuál sería ahí la conjunción? Cuando. Si una esperanza queda, esa es la llegada del préstamo extranjero. ¿Cuál es? Esa. Ahora si una esperanza queda, esa es la llegada. La conjunción es sí. Conjunción de condición. Las cosas se quedaron así, aunque, aquí está la conjunción, no hubo mayor consenso. Nosotros debemos tener fe al nuevo contrato y apoyarlo en todo. Entonces, y sería la conjunción, porque une dos ideas. Así fue como sucedieron los hechos. Sin embargo, también es otra conjunción, es muy difícil de creer. Tanto mintió que al final ya nadie le creyó. Cuando ya realmente dijo la verdad. Dijo la verdad y se fue. No obstante, aquí está la conjunción, pocos tomaron en serio su versión. Entonces, tanto las conjunciones, los adverbios y preposiciones ya están establecidos. Simplemente es cuestión de conocerlos, de memorizarlos para reconocer. ¿Ok? Entonces, tienen como tarea ustedes la página 23 y página 24.
¿Ok? Chicos, que eso estaré revisando hasta la próxima semana. ¿Ya? Cuídense y que tengan buen día.